¡Ay, qué nervios! Camilo, ¿cómo puedo estar nerviosa? ¿Pero tú sabes quién es Camilo? No. Bueno, humilde, positivo. Tengo una sorpresa para ti. Y poder hablar con él. ¡Gallotes! Hombre, pero saluda como te que ser, Como ¿no? corresponde. Claro. Choquémonos así con los puñitos. Mira, vas a estar un ano entero en lavar las manos, seguro. ¿Qué tal, Camilo? Emocionado de estar acá con ustedes, feliz. Primera vez en Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué te pareció? Bueno, me encantaría poder tener más tiempo de conocerlo más a fondo. Mi esposa y la familia de mi esposa han hecho el camino y me han contado mil cosas, entonces como que he tratado de, en una muy corta visita, tratar de coleccionar mis propias impresiones de Santiago. ¿Qué fue lo que más te gustó lo que viste hasta ahora? Primero, la calidad humana. Es algo que me cautivó desde que llegamos, la mirada de la gente, la sonrisa de la gente, la organización entera de toda la ciudad, lo bien cuidada que está. Entonces, pues, estoy enamorado. Los viajes son como toneladas de estímulos, ¿no? Estímulos, palabras, sonidos, texturas, colores, sabores. Y el arte y la composición no es más que una cristalización de todo aquello que uno va coleccionando acá arriba y acá en el corazón, ¿no? Esta visita a Galicia ha sido tan estimulante y tan preciosa que seguramente no hay otra manera sino que mi música quede mojada ya también de toda esa identidad. Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso.